Siempre creí que los cuentos de fantasmas eran solo eso, cuentos. Pero una madrugada, mientras todos dormían, escuché algo que cambió mi vida para siempre. Un leve sonido metálico, como campanillas agitadas por el viento, pero no había viento. Ni había árboles. Solo oscuridad. Y esa melodía suave que se colaba por la ventana, helándome el alma. Pensé que era mi imaginación, pero cuando me asomé, la vi. Una figura envuelta en velo blanco, caminando descalza por la calle de tierra. Cada paso que daba, sonaban las campanillas. No tenía rostro. No tenía sombra. Solo silencio, y ese sonido. Mi abuela me había contado de ella cuando era niña. La mujer de las campanillas solo llama a los que están perdidos por dentro, me dijo. Nunca pensé que hablaba en serio. Y esa noche, al mirarla fijamente, entendí que ya no había vuelta atrás. Después de esa noche, ya nada fue igual. Comencé a escuchar las campanillas en lugares imposibles, en el baño, en la escuela, incluso dentro del auto. Era como si ella me siguiera, sus pasos resonando en mi alma. Intenté ignorarlo, pero cuanto más lo hacía, más se acercaba. Soñaba con ella parada al pie de mi cama, sosteniendo una pequeña campana oxidada entre los dedos. Nadie me creía. Hasta que mi primo desapareció tras escuchar lo mismo. Y en su cuarto, solo quedó una campana. Fue entonces cuando entendí que ella no solo venía por mí. Venía por todos los que la habían visto. Y yo fui la primera. Pero no la última. Ahora sé que el sonido de las campanillas no es música. Es un aviso. Una cuenta regresiva. Y cada vez que suena, sé que tengo menos tiempo. Si alguna vez escuchas campanillas en la noche, no mires por la ventana. Y no respondas. Porque hay sonidos que no deben ser oídos. Y hay presencias que no aceptan un no por respuesta. Suscríbete para más. La primera vez que escuché las campanillas fue una madrugada de noviembre. El viento estaba quieto. Las calles del pueblo dormían. Y yo también, hasta que ese sonido me despertó. Era suave, ligero, metálico, como si alguien agitara pequeñas campanillas al otro lado de mi ventana. Pensé que era un sueño. Me tapé con la cobija, como si eso pudiera protegerme. Pero el sonido volvió, más cerca, más claro. Me levanté. La casa estaba en completo silencio. Solo se escuchaban esas campanillas, repicando como si alguien caminara muy lentamente, con ellas colgadas en los pies. Fui hasta la ventana. No sé por qué. La curiosidad siempre ha sido más fuerte que el miedo. Corrí la cortina apenas un poco, y la vi. Una figura alta, vestida de blanco, caminaba descalza por la calle de tierra frente a nuestra casa. Su rostro estaba cubierto por un velo. Y cada paso que daba, hacía sonar las campanillas que colgaban de su vestido. No tenía sombra. No dejaba huellas. Y lo más aterrador, es que se detuvo justo frente a mi ventana. No podía ver sus ojos, pero sentí que me miraba. Mi respiración se congeló. Mi cuerpo no respondía. Y el sonido, se detuvo por completo. Hubo un silencio total. Un vacío. Como si el mundo entero se hubiera apagado solo para ese momento. Y entonces, en medio de la oscuridad, una campanilla cayó al suelo. Rodó hasta detenerse en la puerta de mi casa. No grité. No me moví. No supe qué hacer. Después de unos segundos, minutos, horas, la figura siguió caminando, como si nada. Las campanillas sonaron de nuevo, alejándose, hasta desaparecer. Volví a la cama, temblando. Me convencí de que había sido un sueño. Un mal sueño. Pero a la mañana siguiente, al abrir la puerta, allí estaba. La campanilla oxidada. Pequeña. Fría. Como si me estuviera esperando. No la toqué. La empujé con un palo y la tiré al basurero. Pero esa noche, el sonido volvió. Y comprendí que lo que había visto no era un sueño. Era un llamado. Y yo, lo había escuchado. La noche siguiente, me acosté temprano. Dejé todas las luces apagadas, cerré bien las ventanas y me tapé hasta la cabeza, como si eso fuera suficiente para no escuchar nada. Pero no lo fue. A las 2:47 de la madrugada, el sonido volvió. Exactamente igual. Las mismas campanillas. El mismo ritmo. Los mismos pasos. Me paralicé. Esta vez no fui hasta la ventana. Me quedé quieta, los ojos cerrados, esperando que se alejara. Pero no lo hizo. Al contrario, sentí que se acercaba. Mi cuarto da hacia la calle. Lo sabía. Sabía que si me asomaba, la vería otra vez. Y aún así, me levanté. No por valor. Por algo más fuerte.
Algo que me llamaba desde el otro lado del vidrio. Corrí la cortina, y ahí estaba. La figura, de pie, inmóvil, justo en medio de la calle de tierra. Esta vez no caminaba. Me esperaba. La luz de la luna era tenue, pero suficiente. Su vestido largo, blanco, parecía flotar. Las campanillas colgaban de sus muñecas y tobillos. Se mecían levemente, sin que ella se moviera. Y entonces, sin aviso, levantó el rostro. No vi ojos. Ni boca. Solo un vacío negro donde debería haber estado su cara. Y sin embargo, sentí que me sonreía. Di un paso atrás, con el corazón a punto de estallar. Pero ella no se movió. No dio un solo paso. Solo, levantó una mano. Y en ella, otra campanilla. Como si me la ofreciera. Me alejé de la ventana, tropezando con la silla, asustada como nunca en mi vida. Me metí en la cama, cubriéndome con la cobija. Y esperé. El sonido de las campanillas volvió. Pero ahora no eran pasos. Eran muchas. Como si no estuviera sola. Como si más figuras caminaran con ella, por la calle, o alrededor de mi casa. No dormí. Amanecí con los ojos rojos, las manos frías, y la cabeza llena de un solo pensamiento. ¿Qué era eso? Mi abuela me encontró sentada en la mesa sin tocar el desayuno. Le pregunté sin rodeos: abuela, ¿tú sabes algo sobre una mujer que lleva campanillas? Ella me miró. Y su rostro, que nunca había mostrado miedo, empalideció. Cuando le pregunté a mi abuela por la mujer de las campanillas, su expresión cambió por completo. ¿Dónde la viste?, me preguntó, sin dudar ni un segundo. No le había dicho que la vi, solo pregunté si la conocía. Eso me hizo temblar más que la propia aparición. Le conté lo que había pasado: las campanillas, la figura, la campana en la puerta. Mi abuela guardó silencio. Se sentó frente a mí, tomó mi mano y bajó la voz como si temiera que alguien más pudiera escuchar. Cuando era niña, dijo, nos decían que si escuchabas campanillas en la madrugada, no debías abrir la puerta, ni mirar por la ventana. Era señal de que ella venía. ¿Quién es ella?, pregunté. La llaman la mujer de las campanillas, pero nadie sabe su verdadero nombre. Dicen que hace muchos años, una mujer fue condenada injustamente por brujería en este mismo pueblo. La ataron de pies y manos, le colgaron campanillas para que nadie se le acercara, y la abandonaron en el bosque. Pero no murió. Desapareció. Y desde entonces, cada vez que alguien está a punto de romperse por dentro, ella aparece. Me estremecí. ¿Romperse? Gente que ya no quiere vivir. Que perdió algo, o a alguien. Ella se acerca a los que cargan dolor en el pecho. Les ofrece llevarse su sufrimiento. Pero lo que se lleva, es mucho más. Sentí un nudo en la garganta. Había estado deprimida desde hacía meses. Desde que papá nos dejó. Desde que mamá enfermó. Desde que todo se volvió demasiado silencioso. Mi abuela me miró fijamente. ¿Le dijiste algo? ¿Le hablaste? No, respondí, aunque no estaba segura. Entonces aún tienes tiempo, dijo. Pero no mires más. No escuches. Y no aceptes lo que te ofrezca. Esa noche no dormí. Y en mi cabeza, el eco de su advertencia se mezclaba con un pensamiento imposible de ignorar. ¿Y si ella no me busca para hacerme daño, sino para liberarme? Después de aquella conversación con mi abuela, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo miedo. Era la certeza de que algo se había activado. Algo que no podía detener. Durante los primeros días, intenté llevar una vida normal. Fui a la escuela. Hablé con amigos. Escuché música. Hice todo lo que se supone que debe hacer alguien que está bien. Pero no lo estaba. Porque las campanillas volvieron a sonar. No solo por las noches. Durante el día también. En los pasillos vacíos. En el baño del colegio. Incluso dentro del colectivo, entre el ruido del motor y las voces, un suave tlin 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 se colaba en mis oídos como un susurro frío. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Pero entonces pasó algo que lo cambió todo. Una tarde, mientras me duchaba, escuché las campanillas justo detrás de la cortina. No había viento. No había nadie más en casa. Solo ese sonido, y una silueta borrosa del otro lado del plástico. Grité. Salí envuelta en la toalla, tropezando con el piso mojado. Pero cuando volví a mirar, no había nada. Pensé en contárselo a mi abuela, pero ella ya no hablaba del tema. Cada vez que intentaba mencionarlo, cambiaba de conversación, como si ignorarlo pudiera hacer que desapareciera. Empecé a dudar de mí misma. ¿Y si era todo producto de mi mente?
¿Y si las historias de mi abuela me habían sugestionado demasiado? Pero entonces pasó lo peor. En la madrugada del jueves, mientras intentaba dormir con auriculares para no oír nada, las campanillas sonaron dentro de mi cuarto. Abrí los ojos de golpe. Allí, en la esquina más oscura, una figura estaba de pie. No se movía. No hablaba. Solo, estaba. Y entonces vi algo que me paralizó, mi reflejo en el espejo, no la mostraba. Solo a mí. Y mi expresión de terror. Pero detrás de mí, nada. Me di vuelta. La figura seguía allí. Cerré los ojos. Me cubrí con las sábanas. Y no me moví hasta que amaneció. Al día siguiente, me miré al espejo. Y por un instante, solo por un segundo, yo sonreí antes de que mi reflejo lo hiciera. Y supe que ya no estaba sola. Mi primo Tomás era uno de los pocos que me creía. Éramos casi como hermanos. Crecimos juntos, y aunque ya no vivíamos en la misma casa, solíamos hablarnos todos los días. Le conté lo de las campanillas, lo de la mujer, lo del espejo. Y lejos de burlarse, me escuchó en silencio. Una tarde, me mandó un mensaje: ayer las escuché. Creí que era tu historia metiéndose en mi cabeza. Pero sonaban de verdad. Le respondí de inmediato. Le dije que no se acercara a ninguna ventana, que no aceptara nada. Que no la mirara. Que ignorara el sonido. Esa noche no pude dormir. Mi corazón latía como si presintiera algo. Como si el aire mismo me advirtiera de lo que estaba por pasar. A las 3:12 de la mañana, mi celular vibró. Era una nota de voz de Tomás. Dudé en escucharla. Pero la curiosidad me venció. La grabación era breve. 5 segundos. Campanillas. Y su voz diciendo: está en el patio. Me está mirando. Nada más. Lo llamé una y otra vez. No respondió. Le escribí. Nada. Llamé a su madre, mi tía. Dijo que él no estaba en su cuarto. Que la puerta del patio estaba abierta. La policía vino. Buscaron en toda la zona. No había señales de entrada forzada. Ningún ruido, ningún vecino había visto nada. Solo encontraron una cosa, una pequeña campanilla oxidada, justo debajo de la ventana de su cuarto. Mi tía lloraba sin consuelo. Decía que Tomás no tenía motivos para irse. Que no había señales de depresión, ni problemas. Pero yo sabía la verdad. Ella lo había llamado. Y él la había mirado. No le conté a nadie sobre la nota de voz. La borré. Por miedo. Por culpa. Porque si él desapareció, fue por haberme escuchado. Esa noche, no solo lloré por mi primo. Lloré porque comprendí que ya no era solo yo. Ella ahora tenía mi voz. Mi historia. Y podía llegar a cualquiera. Mi abuela me miró en silencio mientras yo le contaba. No dijo nada. Solo encendió una vela. Y la dejó arder toda la noche. A la mañana siguiente, encontré una campanilla más. Esta vez, sobre mi almohada. Desperté con el corazón latiendo fuerte. No por una pesadilla. No por un ruido extraño. Sino porque algo estaba sobre mi almohada. Allí, justo al lado de mi rostro, descansaba una pequeña campanilla oxidada. Era igual a la que habían encontrado en el cuarto de Tomás. Pequeña. Doblada por el tiempo. Con un cordón rojo atado a su extremo. Un cordón tan fino que parecía hilo de sangre seca. Me levanté de golpe. La tiré al piso. Quise gritar, pero algo me ahogaba la garganta. No había nadie más en el cuarto. La puerta estaba cerrada. Las ventanas también. Entonces, ¿cómo había llegado allí? Mi abuela la vio más tarde. No me preguntó de dónde había salido. Solo la recogió con un pañuelo blanco, la metió en una caja de madera oscura que guardaba bajo su cama, y la selló con cera derretida. Esa no es la primera, me dijo en voz baja. Y si no haces nada, tampoco será la última. Le pedí que me explicara. Que me contara por qué todo esto me estaba pasando a mí. Ella solo dijo una cosa: porque la escuchaste. Y una vez que la escuchas, estás marcada. Me mostró su propia muñeca. Tenía una cicatriz delgada en forma de espiral. Hace más de 50 años, susurró. Ella vino por mí también. Me quedé helada. Mi abuela nunca me había hablado de eso. De que también había sido seguida. Marcada. Observada. ¿Y cómo sobreviviste? Le pregunté. No lo hice sola, respondió, mirando hacia la caja sellada. Y tú tampoco vas a poder. Guardé silencio. Esa noche, antes de dormir, pensé en Tomás. En su voz en la nota. En la campanilla que ahora estaba atrapada bajo cera y madera.
Y entonces escuché algo. No las campanillas, sino su voz. Su voz susurrando mi nombre detrás del espejo. Me acerqué. Pero el reflejo no era el mío. Era él. Sonriendo. Con la campanilla colgando del cuello. Parpadeé. Y todo desapareció. Pero desde ese momento, comprendí que esas campanillas no eran simples objetos. Eran llaves. Puertas. Sellos que, una vez rotos, no pueden cerrarse. El pueblo donde crecí es pequeño. Tan pequeño que la mayoría de las calles no tienen nombre. Pero hay un lugar del que nadie habla, aunque todos saben que existe, el cementerio viejo. Está detrás de una arboleda seca, al final de un camino de tierra que nadie usa. Casi escondido. Casi olvidado. Y sin embargo, sentía que tenía que ir allí. No sé si fue la campanilla, la voz de Tomás, o el reflejo distorsionado del espejo, pero algo me empujaba. Como si las respuestas estuvieran esperándome justo allí. Fui al caer la tarde, sin decirle a nadie. Llevé una linterna, una bufanda, y una hoja con nombres antiguos que mi abuela había guardado en un caderno, nombres que ella dijo que jamás debía pronunciar en voz alta. El cementerio era más grande de lo que imaginaba. Las lápidas estaban cubiertas de musgo. Muchas caídas, rotas, comidas por la tierra. Y lo peor, algunas tenían campanillas colgando. No eran muchas. Tal vez 5. Tal vez 6. Pero todas estaban oxidadas. Amarradas con el mismo cordón rojo. Me temblaban las manos. Seguí caminando hasta el fondo, donde encontré un mausoleo cerrado con una reja vieja. La puerta estaba oxidada, pero al tocarla, se abrió con un quejido largo, como si no hubiese sido abierta en años. Dentro, una lápida sin nombre. Solo un símbolo tallado, una espiral rodeada de pequeños círculos. Era el mismo que mi abuela tenía marcado en la muñeca. Me acerqué con cuidado. Y en cuanto toqué la piedra, el aire se volvió frío. Tan frío que me costaba respirar. La linterna parpadeó. Y entonces, escuché las campanillas. Pero esta vez, no venían del exterior. Venían de dentro del mausoleo. Debajo de mis pies. Retrocedí con el corazón latiendo a 1000. Las campanillas sonaban más fuerte. Más cerca. Como si algo se estuviera despertando. Salí corriendo. No miré atrás. No me detuve hasta llegar a casa. Esa noche, al acostarme, noté algo en mi brazo. Una marca. No estaba allí antes. Una espiral perfecta, grabada en mi piel, como si me hubieran quemado. Intenté borrarla. Lavarla. Cubrirla. No funcionó. Porque el cementerio viejo me reconoció. Y ahora, ella también. Después de la visita al cementerio viejo, nada volvió a ser silencioso. Ni de día. Ni de noche. Las campanillas se convirtieron en un eco constante en mi cabeza. A veces sonaban lejos. Otras, cerca. Y lo más inquietante, es que a veces no eran campanillas. Eran campanas. Grandes. Antiguas. Como si vinieran desde el fondo de la tierra. Un sonido que no vibraba en los oídos, sino en los huesos. Comenzaron a sonar a cualquier hora. Mientras hablaba con alguien, mientras me cepillaba los dientes, incluso mientras dormía. Soñaba con pasillos interminables, oscuros, donde las campanas colgaban del techo y tintineaban solas, con un ritmo lento y macabro. Y al fondo, siempre estaba ella. La mujer. Inmóvil. Esperando. A veces parecía más cerca. A veces, tan próxima que podía sentir su aliento helado en mi nuca. Pero lo más aterrador fue una mañana de domingo. Desperté con la garganta seca y el cuerpo adolorido. Fui al baño, me miré en el espejo, y tenía sangre en los oídos. No mucho, pero suficiente para saber que el sonido ya no era una alucinación. Era real. Estaba haciendo daño. Mi abuela me encontró llorando en el pasillo. Me llevó a su cuarto, y sin decir palabra, colocó sal alrededor de la cama. Encendió un incienso espeso, oscuro, que olía a tierra mojada. No escuches, me dijo. No importa lo que oigas, no respondas. ¿Y si me llama? Te va a llamar, afirmó. Y cuando lo haga, te va a ofrecer algo que deseas. Pero todo lo que da, te lo quita doblado. Intenté dormir esa noche dentro del círculo de sal. Pero las campanas no cesaban. Golpeaban como si estuvieran dentro de mi cabeza. Retumbaban, me sacudían, me desesperaban. No podía taparme los oídos. No podía esconderme. Y entonces, por primera vez, la escuché hablar. Una voz suave, fría, femenina.
como si me hablara desde dentro de mi pecho. Solo estoy aquí para ayudarte. Me estremecí. Temblé. Lloré. Porque en esa voz no había maldad, pero tampoco había vida. Y lo peor es que por un segundo, muy breve, quise creerle. Después de escuchar su voz, algo en mí se quebró. No fue solo miedo. Fue duda. Y la duda era más peligrosa que el terror. Las campanas seguían. Los susurros también. Y cada vez que me miraba en el espejo, sentía que algo me observaba desde dentro. No hablaba de esto con nadie. Ni siquiera con mi abuela. Porque en el fondo, sabía que lo que estaba por venir era solo para mí. Y llegó en la forma más inesperada. Una tarde, mientras estaba en el jardín, me senté bajo el árbol donde jugaba de niña. El sol caía lento, el viento estaba quieto, y de pronto, el mundo se volvió silencioso. Ni pájaros, ni insectos, ni voces. Solo ella. Frente a mí. No apareció. Ya estaba allí. Vestido blanco, largo, flotando. Cabello negro cubriéndole el rostro. Campanillas en sus muñecas. Y en sus manos, una caja. Una caja de madera oscura, parecida a la que mi abuela había usado para encerrar la campanilla oxidada. Pero esta estaba abierta. Me la tendió sin decir palabra. Y dentro, algo que me paralizó, una fotografía de mi madre, antes de enfermar. Sonriendo. Feliz. Sana. ¿Quieres que vuelva? Preguntó con voz dulce, tan baja que apenas era un murmullo. No respondí. Pero mis ojos ya lo habían hecho. «Puedo dártela», dijo. «Puedo devolvértela. Sana. Completa. Como era antes». Las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. ¿A cambio de qué? Ella inclinó la cabeza, como si no comprendiera la pregunta. «A cambio de nada», mintió. «Solo necesito que me abras la puerta, y que toques esto». Y entonces me mostró una campanilla nueva. Brillante. Perfecta. Con el mismo cordón rojo. Sentí que el mundo se desvanecía. Que lo que me pedía era tan simple, tan absurdo, y al mismo tiempo, tan definitivo. La campanilla vibraba en su mano. Como si latiera. Quise acercarme. Quise tocarla. Quise ver a mi madre de nuevo. Pero en ese momento, la voz de Tomás resonó en mi mente: «Está en el patio. Me está mirando». Volví en mí. La miré con terror. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Como si supiera que, tarde o temprano, diría que sí. Y sin decir una palabra más, desapareció. Pero la caja, quedó. Y dentro, además de la foto, la campanilla seguía sonando, sola. Después de que ella desapareció y dejó la caja, ya nada volvió a ser igual. Durante días, me negué a tocarla. No la abrí. No la moví. La dejé en el mismo lugar del jardín, como si ignorarla pudiera romper el vínculo que se había creado. Pero las campanas comenzaron a sonar dentro de la casa. Primero fue sutil. Un clín lejano, apenas audible, como si viniera desde las paredes. Luego, fue más claro. En el pasillo. Detrás de la puerta del baño. Debajo de mi cama. Intenté convencerme de que era mi mente, de que el trauma estaba deformando mi percepción. Pero una noche, mientras bajaba a buscar agua, lo confirmé. La caja estaba en la cocina. Exactamente sobre la mesa. Abierta. Con la fotografía de mi madre aún dentro. Y la campanilla, temblando, como si algo invisible la hubiese dejado allí segundos antes. Grité. Mi abuela corrió desde su cuarto, vio la escena y palideció. ¿La tocaste? No. Yo no la traje aquí. Ella se quedó quieta. Luego, fue hasta la caja y, sin tocarla, comenzó a recitar una oración que nunca había escuchado. Sus palabras eran antiguas. Duras. Dichas con una voz que no era la suya. Cuando terminó, la caja se cerró sola. La campanilla dejó de sonar. Y por un segundo, el silencio volvió. Pero solo por un segundo. En la puerta de entrada, algo golpeó. 3 veces. Seco. Firme. Las luces parpadearon. Y una sombra se proyectó bajo la ranura inferior. Una sombra de pies descalzos, con campanillas atadas a los tobillos. Mi abuela me tomó del brazo. No abras. No hables. No te muevas. Las campanas sonaron más fuerte. Y entonces escuchamos su voz, tan cerca como si estuviera dentro de casa. No vine por ti. Vine por ella. Nos miramos. Yo sabía que hablaba de mi madre. Corrí hacia su habitación. Estaba vacía. La ventana abierta. La cortina moviéndose con un viento helado.
y sobre la almohada, una campanilla oxidada. La habitación estaba vacía. Mi madre se había ido. Como Tomás. Como tantos otros que escucharon las campanillas y respondieron. Pero ella no las había escuchado. Ella no podía oírlas. Entonces supe la verdad. Ella no se la había llevado a la fuerza. Fui yo. Fui yo quien abrió la puerta. Yo quien permitió que la caja entrara. Que la campanilla vibrara. Que la promesa flotara en el aire. Me sentí vacía. Culpable. Hundida en una oscuridad que no tenía fondo. Mi abuela me encontró en el suelo, abrazando la campanilla oxidada. No dijo nada. No hizo preguntas. Solo me sentó frente a ella y me dijo, ahora tienes que decidir. ¿Decidir qué? Pregunté con la voz quebrada. Si vas a dejar que te la quite, o si vas a ir por ella. Mi mente se rompía en 1000 pedazos. ¿Cómo? ¿Cómo voy a buscarla? Ella. No respondió con palabras. Fue al armario, sacó una caja de madera aún más antigua que la anterior y la colocó sobre la mesa. Al abrirla, vi algo que nunca había visto, otra campanilla. Pero esta no estaba oxidada. Era negra, con símbolos grabados. Y una trenza de cabello en lugar de cordón. Esto te llevará a ella, dijo. Pero si la tocas, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué hay del alma? Le pregunté, sin entender siquiera por qué lo decía. Tu alma ya está marcada, dijo con tristeza. La pregunta es si estás dispuesta a dividirla. Porque eso era el trato. Para recuperar a quien habías perdido, debías dar una parte de ti. Y no cualquier parte. La que más duele. Miré la campanilla negra. Su sonido era distinto. No era metálico. Era hueco. Como un eco dentro de un ataúd cerrado. Tuve miedo. Miedo real. Miedo como nunca antes. Pero también sentí otra cosa, rabia. Injusticia. Un amor tan profundo por mi madre, que dolía más que cualquier castigo. Tomé la campanilla. Mi abuela cerró los ojos. Y comenzó a llorar. No hay vuelta atrás, repitió. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor funerario, respondí, lo sé. Pero si no voy yo, ¿quién más lo haría? El sonido de la campanilla negra no fue un clín. No fue metálico ni agudo. Fue como el crujir de un hueso viejo. Como el suspiro de algo que no ha respirado en siglos. En cuanto la toqué, el espejo del pasillo se agrietó. No explotó. No se rompió del todo. Solo se abrió, como una puerta de vidrio líquido. Mi abuela no me siguió. Se quedó de rodillas, rezando con las manos temblorosas. Yo crucé sola. Porque esa era mi decisión. Mi condena. Mi salvación. El otro lado no era como en los cuentos. No era fuego ni oscuridad total. Era gris. Una niebla densa cubría todo. El suelo era de piedra húmeda, y el aire sabía a tierra recién abierta. Las campanillas sonaban en la distancia. Pero no eran muchas. Eran cientos. Miles. Colgaban del aire. De árboles secos. De bocas que ya no hablaban. Y entre todo ese sonido, caminé. Con el corazón encogido. Con la campanilla negra en la mano. Con el alma dividiéndose poco a poco. Vi cosas que no puedo explicar. Rostros sin ojos. Niños que reían sin sonido. Sombras que caminaban al revés. Y en el centro de todo, ella. La mujer. Alta. Inmóvil. Esperando. Como si supiera que vendría. Frente a ella, mi madre. De pie. Silenciosa. Con los ojos abiertos, pero sin alma. Como atrapada en un sueño que no era suyo. Me arrodillé. Por favor, devuélvemela. La mujer no habló. Solo extendió la mano. Y yo le di lo que había traído, la campanilla negra, y una lágrima. En cuanto la tomó, mi pecho ardió. Como si algo me hubiera sido arrancado. Una parte de mí, algo que no sabría nombrar, pero que jamás volvería. Ella asintió. Se acercó a mi madre, tocó su frente, y ella cayó al suelo. La mujer se desvaneció. Como niebla al sol. Y las campanillas dejaron de sonar. Corrí hacia mi madre. La abracé. Estaba tibia. Respiraba. Susurró mi nombre. ¿Dónde estoy? En casa, le dije, llorando. El camino de regreso fue corto. El espejo seguía abierto. Y al cruzarlo, lo primero que vi fue a mi abuela, desmayada en el suelo, con sangre saliendo de su oído. No lo entendí. No hasta que me miré en el reflejo. Y vi que yo, ya no tenía reflejo. Mi madre volvió. Y con ella, los días claros. Las noches sin campanillas.
Los espejos dejaron de temblar. Las paredes ya no susurraban. El pueblo parecía, en paz. Pero yo no. Desde aquella noche, algo dentro de mí cambió. Mi reflejo no volvió. No importaba cuántas veces me mirara. En el vidrio, solo veía el mundo, sin mí. Como si no existiera del otro lado. Como si hubiese quedado atrapada allá, con ella. Al principio lo oculté. Dije que estaba bien. Que lo importante era que mi madre estaba viva. Que todo había valido la pena. Pero en el silencio de mi habitación, cuando todos dormían, sentía que algo me observaba desde el interior. No era ella. Era yo misma. La parte que dejé atrás. La parte que le entregué. Que firmó el trato sin palabras. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. Mis pasos ya no hacían eco. Las puertas no se cerraban detrás de mí. Los perros no me ladraban. Los bebés no me miraban. Como si ya no perteneciera a este mundo. Mi abuela nunca volvió a despertar. Murió esa misma noche. Y en su ataúd, colocamos su cruz, su rosario, y su campanilla oxidada. Porque en el fondo, ella también había hecho su trato. También había escuchado. También había pagado. Mi madre se recuperó, lentamente. A veces tiene lagunas. A veces pregunta por cosas que no pasaron. Pero vive. Y eso, me digo a mí misma, debe ser suficiente. Y sin embargo, hay noches en que camino por la casa, y veo la caja en la que guardé todo. La foto, la campanilla negra, y un papel con mi nombre escrito, en espiral. Y entonces recuerdo lo que ella me dijo: lo que te doy, te lo quito doblado. Y entiendo. Entiendo que aunque traje a mi madre de vuelta, yo ya no soy yo. Que el precio no fue la sangre. Ni el miedo. Ni el dolor. El precio, fui yo. Y aunque camino, hablo y respiro, una parte de mí vive al otro lado del espejo. Esperando. Observando. Sonriendo,